¿Qué tal a todos? Nos encontramos en un nuevo video en donde vamos a hablar de circuitos secuenciales. En este caso nos vamos a enfocar en los circuitos llamados flip-flop RS, ¿sí? Vamos a ver las distintas configuraciones que existen, que son con compuertas NAND, con compuertas NOR, pero vamos a empezar de a poquito, ¿sí? Para poder entenderlo. En este caso nosotros vamos a empezar como siempre pensando qué es y para qué nos sirve, ¿sí? Un flip-flop es un circuito secuencial, es decir, que tiene una pequeña realimentación, que tiene un valor final de la salida que va a depender de las entradas y también de algunos valores que tenían anteriormente. ¿Por qué? Porque los flip-flop son circuitos que pueden almacenar una pequeña energía, así que pueden almacenar un bit, como puede ser un 0 o un 1, ¿sí? Un valor específico binario, 0 o 1. En este caso nosotros vamos a aclarar esto de que pueden almacenar un pequeño dato, solamente uno, es decir, un 0 o un 1. Y eso va a depender de los valores que tenga este circuito puesto en la entrada y también del estado que se había almacenado anteriormente o del valor que tenía anteriormente en alguna de las salidas, ¿sí? Vamos a ver por qué sucede esto, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tener flip-flop RS con compuertas NOR. Vamos a ver que se puede armar también con compuertas NAND. En este caso vamos a ver que tenemos este tipo de compuerta que ya sabemos que se llaman compuertas NOR, que fíjense que tenemos dos de estas compuertas. Estas compuertas cada una va a utilizar una entrada, ¿sí? Y la otra entrada va a depender de la salida del circuito de la compuerta que teníamos arriba o abajo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en esta compuerta, ¿sí? Tenemos dos entradas, ¿sí? ¿Qué entrada tenemos? Esta que llamamos R, y también vamos a tener esta entrada que va a depender del valor de la salida del de abajo, ¿sí? De la compuerta de abajo. Y de esta compuerta vamos a tener también dos entradas, una de abajo que se va a llamar S y la de arriba que va a depender de la salida anterior que teníamos acá, del valor de Q, que en este caso se llama Q, la salida, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos ver que tenemos dos entradas, pero también hay una pequeña realimentación. Esto que nosotros vemos acá en rojo y en celeste se llama realimentación. ¿Por qué? Porque toma un pequeño valor de la entrada, de la salida, perdón, y lo vuelve a inyectar en la entrada de la compuerta, ¿sí? Ahora vamos a identificar bien esto de cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. En este caso primero vamos a tener las variables de entrada. Las variables de entrada van a ser R, ¿sí? Que se llama reset, que es esta entrada que nosotros vemos acá, que es la que nombramos anteriormente. Y vamos a tener otra entrada que se llama set, que es esta que nosotros tenemos acá abajo, ¿sí? En este caso también vamos a tener, como dijimos antes, que contemplar o tener en cuenta que el valor que nosotros teníamos en esta salida se va a volver a meter en esta otra compuerta. Entonces, como sabemos que hay valores de la salida que van a entrar en la entrada, valga la redundancia, en la compuerta, vamos a tener otra variable de entrada que se va a llamar Qt-1, que es un estado anterior que había en esta parte, ¿sí? En esta salida que nosotros tenemos acá vamos a tener un valor anteriormente que quedó antes de analizar el circuito, apenas empezó o después de haber empezado a calcular, que al estar en este punto, ¿sí? Se va a reinyectar en esta compuerta de acá abajo, eso nos va a dar un resultado y el resultado va a venir por el camino celeste y se va a juntar con el valor de R y nos va a dar otro resultado en la salida, ¿sí? No los quiero marear de entrada, pero tenemos que saber que existen estas tres valores de entradas: reset, set y el estado anterior de Q, o Qt-1, ¿sí? En algunos libros se toma como Qt+1, que sería el estado siguiente o que tendríamos, ¿sí? Pero vamos a verlo con Qt-1, que es el por ahí un poco más simple de entenderlo. Entonces tenemos reset, set y Qt-1. Ahora, vamos a empezar a ver cómo funciona, y para ver cómo funciona también tenemos que entender cuáles son las salidas. Las salidas en este caso va a ser Q, anteriormente lo llamábamos Z, acá se puede llamar Z, puede tener otro nombre, pero generalmente lo vamos a encontrar en todos los libros como Q, ¿sí? Que va a ser el de la compuerta que tenemos arriba, ¿sí? Vamos a tener una salida que vamos a llamarla Q,
que fíjense que viene por el camino rojo y se va a conectar en esta parte. Y la de abajo la vamos a llamar Q negado, ¿sí? Es decir, que vamos a tener dos valores que son opuestos. En Q vamos a tener, por ejemplo, un 0 y en Q negado vamos a tener un 1. Y si teníamos en Q teníamos un 1, en Q negado vamos a tener un 0. Siempre van a ser opuestos, nunca pueden tener el mismo valor, porque nunca va a existir un circuito en donde tengamos el valor original y su negación que sean el mismo valor, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver cómo funciona esto con, como siempre, una tabla de verdad para expresar el funcionamiento. Como siempre, vamos a empezar marcando las entradas y las cantidades de combinaciones que existen. Por ejemplo, en este caso, este circuito flip-flop tiene 3 entradas, como habíamos dicho antes, que eran reset, set y qt-1. Entonces, como tenemos 3 variables de entrada, nosotros vamos a tener 8 combinaciones posibles para analizar en esta tabla de verdad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 2 elevado a la 3 es 8. Entonces vemos acá que marcamos las 8 combinaciones desde el 0 al 7. Entonces, para empezar, tenemos que identificar cómo la llenamos. La llenamos como siempre. Tabla de verdad normal de 3 variables, va a ir cambiando. La primera columna cambia de 0, 1, 0, 1, 0, 1. La segunda columna va a cambiar cada 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y la tercera columna va a cambiar cada 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Esto que nosotros vemos acá, que son las variables de entrada, son siempre las mismas, como cualquier tabla de verdad de 3 variables. Ahora, en la salida que nosotros tenemos acá, que va a ser Q, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que analizar de cómo funciona este circuito. Y Q negado va a ser lo contrario al valor de Q. Eso se puede sacar por defecto. Pero tenemos 3 variables de entrada, tabla de verdad normal de 3 variables de entrada, y Q que va a ser la salida. Q negado va a ser lo opuesto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a analizar fila por fila, combinación por combinación. Vamos a ver, en este caso empezamos con todo en 0, ¿sí? Fíjense, tenemos R en 0, S está en 0 y Q en el estado anterior tenía 0. Es decir, que acá en esta salida anteriormente había un 0. Entonces yo voy a empezar a analizar cómo funciona ese circuito y qué valor me va a dar en la salida ahora, cuando yo empiece a analizar el circuito, dependiendo de los valores que tenían las entradas y del valor que tuve anteriormente, como si fuese un segundo anteriormente al que yo empecé a analizar cómo funciona. Entonces, fíjense, este 0, ¿sí?, va a venir por el camino rojo y va a conectar acá, ¿sí? Entonces este 0 llega acá. Y fíjense que este 0 que tenemos la entrada S o set, lo que va a hacer es sumarse, porque esto es una compuerta NOR, ¿sí? Va a sumarse e invertirse su valor. Entonces yo voy a tener 0 más 0, 0 negado 1. Acá voy a pasar a tener un 1. Este 1 viene por el camino celeste y entra en este espacio, ¿sí? Entonces, como entra en este espacio, yo voy a tener lo que tenía en la entrada R, que era un 0, que se va a sumar a este 1. 0 más 1, 1, negado 0. Bien, entonces yo veo que acá, en Q, lo que voy a tener es un 0, y en Q negado voy a tener lo contrario, que es un 1. Bien, ya analizamos la primera combinación o la primera parte. Nos va a quedar que Q es 0 y Q negado es 1. Ahora, en la segunda combinación, fijémonos que tenemos R en 0, S en 0 y el estado anterior de Q era un 1. Entonces vamos a ver cómo lo analizamos. Fíjense, en el primer caso, en este caso en la combinación 1, tenemos R en 0, S en 0 y el estado que tenía anteriormente Q, antes que empecemos a analizar, era un 1. No tiene que ver nada con que era el valor que yo tenía acá. No. Esto que yo estoy haciendo en la tabla de verdad es ordenar todas las posibilidades que existen de valores que puede tener Q, que puede tener R, que puede tener S, para saber qué valores yo voy a tener en la salida, ¿sí? Entonces, anteriormente yo tuve un 1. Bien, vamos a ver qué pasa. Este 1 viene por el camino rojo y se conecta acá, ¿sí? Entonces yo voy a tener este 0 más este 1 va a ser 1. Negado 0. Entonces este 0 viene por el camino celeste y se conecta acá. Yo voy a tener este 0 más este 0 de la entrada, va a ser 0 más 0, 0, negado 1. Bien, en Q yo voy a tener un 1 y en Q negado voy a tener un 0. Ahí tengo la segunda combinación. Ahora, vamos a ver ver la combinación número 2.
Bien, en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es prestar atención a los valores que tenemos en R y en S ahora, ¿sí? Fíjense, R está en 0, S está en 1 en este caso y el estado anterior de Qt-1 era un 0. Entonces vamos a ver, este 0 viene por el camino rojo, conecta acá y este 0 se va a sumar con este 1 que tiene set, la entrada S. Entonces 0 más 1, 1 negado 0. Bien. Este 0 viene, conecta acá y entra a esta compuerta. Tengo 0 que entra por la entrada de reset, que es 0 más 0, 0 negado 1. Ahora este valor cambió. El valor que tenía anteriormente la salida cambió y pasó a ser un 1. Y Q negado es 0. Eso está perfecto porque tienen que tener dos valores contrapuestos, inversos, ¿sí? Si acá tengo un 1, acá tengo que tener un 0. Entonces me va a quedar el valor de la salida, que es Q, es un 1 y el valor de Q negado va a ser 0. Hasta acá todo genial. Entonces ya vamos llenando nuestra tabla de verdad. Vamos a ver la combinación número 3. En la combinación número 3, fíjense que ahora tenemos R en 0, S en 1 y el estado anterior era un 1, ¿sí? Entonces vamos a ver, acá ahora en el estado anterior tenemos un 1, anteriormente teníamos un 0, vamos a ver qué pasa. Este 1 viene por el camino rojo y conecta en esta compuerta 1 que entra por la entrada de set, 1 más 1, 1 negado 0. Este 0 viene por el camino celeste, entra acá y voy a tener 0 más 0, 0 negado 1. Perfecto. Sigo teniendo en Q y en Q negado valores opuestos. Entonces yo sé que Q ahora va a ser 1 y Q negado va a ser 0. Y vamos a pasar a la cuarta combinación. Fíjense que ahora la cuarta combinación, el que está en 1 es R y set está en 0, ¿sí? Reset está en 1, set está en 0. Y la salida Q anterior, ¿sí? O Q T-1 está en 0. Entonces voy a entrar. Este 0 viene por el camino rojo, conecta acá y voy a tener 0 más 0, 0 negado 1. Bien, este 1 viene por el camino celeste, conecta en esta compuerta y voy a tener 1 más 1, 1 negado 0. Perfecto, ¿tengo los dos valores contrapuestos? Sí, acá tengo un 0 y acá tengo un 1. Entonces, Q va a ser 0 y Q negado va a ser 1. Ya completé la cuarta posición. Bien, y ahora para ver la combinación número 5, lo que tenemos que prestar atención es que tenemos R en 1, S en 0 y Qt-1 está en 1, ¿sí? A comparación del anterior cambió el estado anterior de Q, ¿sí? Entonces vamos a completar nuestra tabla de verdad. Fíjense, R tiene que estar en 1, S tiene que estar en 0 y Qt-1 era un 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 1 viene por el camino rojo y conecta en esta compuerta con la entrada S de set, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 más 0, 1 negado 0. Bien. Entonces este 0 viene y conecta acá con esta compuerta y vamos a tener 1 más 0, 1 negado 0. Cambia este valor de Q. Y este valor de Q, fíjense que no puede ser lo mismo que Q negado. Entonces voy a volver a reinyectarlo en esta compuerta para ver qué pasa. Entonces voy a tener este 0 que viene por el camino rojo y cambia a este 1 que teníamos antes. Entonces voy a tener 0 más 0, 0 negado 1. Bien, ahora sí. Ahora tengo en Q un 0 y en Q negado un 1, que son valores contrapuestos, que es lo que siempre buscamos. Entonces me va a quedar en Q un 0 y en Q negado un 1. Bien, ya tenemos la combinación número 5. Vamos a ver la combinación número 6, que fíjense que ahora tengo R y S en el mismo valor, están los dos en 1 y Q en estado anterior era un 0. Entonces, este 0 que yo tengo acá va a venir por el camino rojo, se conecta con esta compuerta y voy a tener 0 más 1, 1 negado 0. Bien, este 0 viene y conecta en esta compuerta y vamos a tener 1 más 0, 1 negado 0. Y si yo voy y hago el mismo camino, fíjense, 0 va a volver acá, 0 más 1, 1 negado 0, este 0 vuelve acá, 1 más 0. No hay forma de que me dé otro valor diferente Q a Q negado. Me dan los dos valores exactamente igual, los dos me dan en 0.
y eso es imposible, no nos pueden dar dos valores iguales en las salidas, porque una tiene que ser la negación de la otra, la inversión de la otra. Entonces, como Q y Q negado me dan 0, esos se llaman estados prohibidos, porque no pueden tener el mismo valor. ¿Este es el único caso en el que pasa eso? No. En la combinación número 7, fíjense que R y S están en 1 los dos, y el estado anterior era un 1, ¿sí? Entonces vamos a ver si pasa acá lo mismo. Fíjense, este 1 del estado anterior viene y conecta en esta compuerta, 1 más 1, 1 negado 0. Bien, este 0 viene y conecta acá y voy a tener 1 más 0, 1 negado 0. Entonces, yo por más que vuelva, acá voy a tener 0 más 1, 1 negado 0 y vuelvo a tener siempre lo mismo. Entonces en Q voy a tener un 1 y en Q negado voy a tener, en Q voy a tener un 0 y en Q negado también voy a tener un 0. Y esos son estados prohibidos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto, ¿sí? Fíjense que en la tabla de verdad vamos a tener R, S y Q, T-1, que son los estados, las entradas, los valores de entrada, que se completa como una tabla de verdad, como siempre, de 3 variables. Q va a ser la salida y Q negado va a ser el inverso de Q, ¿sí? Fijémonos en lo que nos da acá, ¿sí? Por ejemplo, en las primeras dos combinaciones, en un flip-flop con compuertas NOR, ¿sí? Cuando tengamos R y S, los dos en 0, ¿sí? Fíjense, los dos están en 0. En Q vamos a tener un estado de memoria que va a copiar el valor que tenía anteriormente Qt-1, ¿sí? Fíjense. Entonces, acá por ejemplo teníamos un 0 y acá en Q tenemos un 0. Acá teníamos un 1 y acá en Q tenemos un 1. Entonces, el estado de memoria se produce cuando R y S están en 0 los dos, ¿sí? Y copia la salida el valor de Qt-1. Bien, se dice que setea el circuito cuando set está en 1, la entrada set está en 1, fíjense, y reset está en 0, la salida Q va a pasar a estar en 1, ¿sí? Entonces fíjense, yo esto lo puedo usar para ayudarme a recordar cómo es la tabla de verdad, ¿sí? Cuando tengo set en 1 y reset en 0, fíjense en estas dos combinaciones, la salida Q va a ser 1, ¿sí? Después el estado de Q negado va a ser lo contrario, va a ser 0. Y la salida resetea, el circuito resetea, cuando la entrada reset o la entrada R está en 1, la entrada S está en 0, vamos a tener en la salida de Q un 0. Fíjense en estas dos combinaciones, cuando R está en 1 y S está en 0, la salida pasa a estar en 0. Siempre pasa esto en las compuertas, cuando tenemos un circuito flip-flop con compuertas NOR, siempre va a pasar. Y los estados prohibidos, que eran estos cuando nos iba a dar en Q y en Q negado el mismo valor, se produce cuando R y S tienen el mismo valor y están en 1. Fíjense, cuando R y S los dos están en 1, la salida va a ser un estado prohibido. Fíjense, en estos dos casos pasa lo mismo. Y así podemos resumir cómo recordar todo esto. Fíjense, R y S cuando están en 0, la salida va a copiar el valor de Qt-1 y eso es un estado de memoria. Cuando la entrada S y la entrada S está en 1 y la entrada R está en 0, la salida va a estar en 1. Y cuando la entrada R está en 1 y la entrada S está en 0, la salida va a estar en 0. Cuando la R y S están los dos en 1, la salida va a estar en un estado prohibido. Y de esta forma podemos recordarlo un poquito más cómo funciona el circuito para no tener que estar analizando todo el circuito completamente cada vez que veamos cómo es la tabla de verdad. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.